Hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 1, los misterios de la creación de Dios, cómo Dios creó el mundo. El Espíritu de Dios se lo reveló a Moisés y Moisés lo pudo ver y Dios le ordenó a Moisés que escribiera un libro, Génesis, Bereshit, donde mostrase lo que vio por revelación. Y lo vamos a estudiar. Muchas veces leemos rápido la Biblia y pasamos por alto muchos detalles que Dios quiere que sepamos, porque más adelante después no entendemos otras historias de la Biblia porque no comprendimos cómo fue la creación. En la creación de Dios hay muchos misterios escondidos. Está el misterio de la salvación del hombre en Cristo Jesús, el misterio del matrimonio, el misterio de la Nueva Jerusalén, de la vida eterna, entre otros. Pues comencemos. Abre tu Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios nunca empezó a existir. Él es eterno. Él existe desde toda la eternidad. Dios es una Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7 dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Deuteronomio capítulo 6, donde dice que Dios es uno, menciona el nombre de Dios tres veces. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Dice que Dios es uno, pero menciona el nombre de Dios tres veces. Y muchos profetas, tanto menores como mayores, dicen Jehová, 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 tres veces. Incluso los querubines cantan Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. La Trinidad impregna toda la Biblia. Y Proverbios 8 nos muestra que Jesús tenía comunión con el Padre, ahí se le llama la sabiduría, por toda la eternidad. Y Jesús se muestra que nadie ha visto al Padre. Aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y Él le da a conocer. Jesús, el Padre Celestial y el Espíritu Santo tuvieron comunión por toda la eternidad anterior. No existían los ángeles, el cielo, los querubines, los serafines, los arcángeles, los dominios, los principados, las potestades, el polvo del universo. No existía. Solamente era Dios teniendo comunión consigo mismo, las tres personas de la Trinidad. Pero hubo un momento en el cual Dios deseó hacer la creación. Y a eso se le llama el principio. Dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo. Quiere decir que el Verbo de Dios, Jesús, existía antes del principio, porque dice que el Verbo era en pasado. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo. El Verbo ya existía antes de que el principio comenzase. Jesús, dice Miqueas, hablando del Mesías, que no tiene principio de días. Dice, las salidas del Mesías son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús nunca empezó a existir. Él es Dios eterno. También lo dice Isaías, cuando menciona los nombres del Mesías. Padre eterno, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces, también nos lo enseña Hebreos cuando dice que Jesús, que es Melquisedec, rey de Salem, que se le apareció a Abraham y Abraham le dio los diezmos, dice que no tiene principio de días ni fin de vida, ni padre ni madre. Jesús nunca empezó a existir. Y el principio es cuando Dios decide crear todo. Y cuando decide crear todo, primero inicia por los cielos. Dice, en el principio creó Dios los cielos. Primero hizo el tercer cielo, el segundo cielo y después el primer cielo. Y después hizo la tierra y los mares y todo lo que hay. Vamos a ver que hay cosas asombrosas en la creación de Dios. Primero Dios hizo las plantas y después Dios hizo el sol. ¿Y de dónde venía la fotosíntesis? La luz que producía las plantas generaban mediante fotosíntesis sus nutrientes. ¿De dónde venía la luz? Vamos a ver que había una luz gloriosa que iluminaba la creación antes de que el sol existiera. Muchos misterios profundos
y te invito a que escuches con paciencia este mensaje. Primero Dios creó los cielos. Dios creó todo bueno. Antes de la rebelión de Satanás, de Ezequiel capítulo 28 lo narra muy bien, el diablo era un querubín protector que se paseaba entre las piedras de fuego. Hay 4 querubines ahora, pero antes había 5, Satanás era uno de ellos. Dios le dio instrumentos de música, tamboriles y arpas en el día de su creación. Y él era hermoso, pero él se rebeló. Quiso sentarse en el trono de Dios, pecó y causó una rebelión en el cielo. Y 1/3 de los ángeles de Dios se convirtieron en demonios y fueron expulsados del cielo. El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, cayó entre el versículo 1 y el 2. Dios creó los cielos y la tierra y todo era bueno. Y vemos en el 2 que sucede una devastación ocasionada por la caída de Satanás. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En el mundo físico, algo vacío no puede estar desordenado precisamente porque está vacío. Pero en el mundo espiritual, algo vacío sí puede estar desordenado. Y Génesis vamos a ver que habla en términos terrenales físicos, pero también habla en términos espirituales. En hebreo los términos son tohu bebohu, desordenado y vacío. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ver que esto se asemeja a la salvación de un hombre, el alma de un hombre. Porque en el principio Dios hizo a la persona un bebé limpio, de puro corazón, conciencia limpia, santo, sin mancha. Pero ese bebé fue creciendo, se hizo niño, se hizo adolescente, puberto, joven, adulto, y empezó a pecar. Y empezó a surgir el desorden y el vacío, el desorden por el pecado y el vacío, la ausencia de Dios en su vida y tinieblas en su vida. Pero el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, que es tipo de la humanidad, multitud de naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. El Espíritu Santo se mueve en la persona, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y lo primero que Dios hace en la creación, dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando alguien cree en Jesucristo y se arrepiente, el Espíritu lo convence de pecado, de justicia y de juicio. La luz de Jesús resplandece en su corazón y se van las tinieblas. Vamos a ver cómo 2 de Corintios capítulo 4 verso 6 nos habla de esto. No a todos les resplandece la luz de la gloria de Dios que resplandece en la faz de Jesucristo, porque tienen un velo que Satanás les puso para cegar su entendimiento. Pero los que sí se salvan y sí les resplandece la luz de Jesús, dice 2 de Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, así como en la creación, Dios dijo sea la luz y la luz iluminó el universo. La luz de Jesús es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue lo primero que Dios hizo, la luz. Los que no tienen a Jesús están en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y si estás en la luz de Jesús, estás en la luz de la vida, la luz de la vida eterna. Jesús es la vida eterna, Él es la luz y Él alumbra el reino de los cielos. Si tú estudias Apocalipsis, te vas a poder dar cuenta que en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, no hay sol. Ahí nunca se hace de noche. Dice que la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su lumbrera. En la regeneración de todas las cosas, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva en los que mora la justicia, en los cuales habitaremos para siempre con Jesús, ahí no hay sol. Jesús iluminará el universo como en un principio fue. Y si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, hay resplandor y no tinieblas. Dice el verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios vio que era buena la luz y Dios no hizo las tinieblas. Las tinieblas salieron solitas. Las tinieblas es la ausencia de la presencia y la luz de Dios. Simplemente hizo una separación entre luz y tinieblas. Si tú vives en tinieblas, en pecado, serás separado de la luz gloriosa de Dios para toda la eternidad en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero si tú caminas en la luz de Jesús, serás hijo de luz y vivirás para siempre en esta luz gloriosa, que tiene paz, amor, gozo, descanso, vida eterna, reposo, etc. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En la creación de Dios el día no inició
en la mañana, como en el calendario occidental. El día inició en la tarde. ¿Te has puesto a pensar cuán agradable es una tarde, cuán agradable es una mañana? Se siente algo especial a la caída del sol, algo muy hermoso se siente. Dice la Escritura que Dios alegró las salidas de la mañana y de la tarde, porque en la creación el día inició en la tarde. Luego dijo Dios, eso fue el primer día, la luz. Vamos a ver que la creación de Dios se asemeja a cómo se salva a una persona, porque primero cree el Evangelio, le resplandece la luz de Jesús, y después empieza la obra creadora de Dios. Vamos a ver cómo creó la atmósfera, las plantas, los animales, al ser humano, etc. Y igualmente en el creyente se arrepiente, se convierte y Dios empieza a trabajar en su vida, llevarlo a la madurez, a la estatura de la imagen de Cristo Jesús, a tener la mente de Cristo, a producir fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, etc. Dios hace nuevas criaturas a los que caminan en su Hijo Jesucristo. Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aquí empezamos con los misterios. La tierra era un mundo de agua, no había un solo centímetro cuadrado de tierra, era una bola de agua. Como dice el apóstol Pedro, que la tierra viene por el agua y por el agua subsiste. Por eso el mundo antiguo pereció anegado en agua. Lo que sucedió en el verso 6 es que Dios creó como una burbuja entre el agua de abajo y el agua de arriba. Al agua de abajo le llamó mares y al agua de arriba era una cúpula de agua que cubría la tierra. La tierra era como un invernadero gigante, que esa agua en el tiempo del diluvio, en tiempo de Noé, se cayó e inundó la tierra. La tierra era como un invernadero gigante, menos radiación ultravioleta UVA, UVB, entre rayos gamma, entre otros que venía del espacio, del sol. Difícilmente esos rayos dañinos atravesaban la atmósfera de la burbuja de agua, por lo cual todos los seres vivientes vivían siglos. Por eso el hombre vivía 700, 800, 900 años, casi 1000 como Matusalén. Por eso había plantas gigantes, insectos gigantes, animales gigantes, el megalodón, huesos gigantes de dinosaurios, que probablemente los dinosaurios no eran así como los dibujan, quizá eran diferentes. Pero sí hay huesos gigantes, yo los he visto. Animales inmensos, porque la Tierra era un mega invernadero. La presión parcial de oxígeno era como del 80%, altísima. Había más oxígeno respirable. Era más fácil respirar oxígeno y el oxígeno es vida. Ha habido varios experimentos de investigadores agrónomos, científicos agrónomos, que igualan las características de la atmósfera primitiva de la creación, subiendo la humedad, la presión parcial de oxígeno, suprimiendo las radiaciones nocivas del espacio, rayos gamma, rayos beta, etc. Y pueden sembrar vegetales gigantes, tomates gigantes, entre otros. Quiere decir que las condiciones de vida en la creación de Dios eran maravillosas. Los seres humanos de vivir 800, 900 años pasaron a vivir 120 años cuando la atmósfera de la Tierra se cayó en el diluvio. Y ahora las radiaciones del espacio, principalmente del Sol, podían dañar las células, hubo mayor estrés oxidativo y todos los seres vivientes en general vivieron menos tiempo. Entonces había aguas abajo, aguas arriba y la expansión era como una burbuja, a eso se llamó la atmósfera. Pero esa expansión con aguas arriba, el agua de arriba se cayó en el diluvio y después Dios hizo los montes más altos e hizo que el agua se fuera al centro de la tierra, en los mantos freáticos, para poder permitir que la tierra se secara en el diluvio. ¿Te lo imaginas? E hizo Dios la expansión, estoy en el verso 7, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y en el verso 8 llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, en el día primero que hizo Dios, la luz. En el día segundo que hizo Dios, separó las aguas de las aguas e hizo una expansión de aire entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Las aguas de arriba se llamaban mares, y las aguas de abajo mares, y la expansión cielos, y las aguas de arriba era una cúpula que protegía la tierra. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. La tierra era todo mar.
Pero en este verso, Dios hizo salir la tierra de las aguas. Quiere decir que la tierra tiene suficiente agua para que no se vea un solo centímetro cuadrado de tierra. Pero esta agua actualmente no solo está en el mar, está en los mantos freáticos, en el subsuelo. Y abajo de esa agua empieza la lava, y más abajo está el infierno. Y dice que ese fue el día segundo. Estamos ahora leyendo en el verso 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Por eso el apóstol Pedro dice que la tierra viene del agua y por el agua subsiste, y que esto también significa el bautismo. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y había plantas y árboles y frutas, y no había sol todavía, no existía el sol, la luna y las estrellas. La fotosíntesis venía de la luz de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que en el tercer cielo no hay sol y está el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes su fruto? Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Cómo hace fotosíntesis el árbol de la vida? Pues con la luz de la gloria de Dios que ilumina el tercer cielo. Toda la creación es una maravilla. Es asombroso la creación de Dios. Tan solo las plantas tienen xilema, tienen floema, tienen estomas, cómo absorben CO2, expulsan oxígeno, producen su propia glucosa, fructosa, sus nutrientes, producen sustancias para defenderse de los insectos que se los quieren comer. Algunas tienen picos y espinas para defenderse de depredadores. Algunas plantas son lechosas, otras son cactáceas, otras son de desierto que almacenan agua dentro de sus tallos suculentos y capas gruesas para no deshidratarse con el gran sol y poder sobrevivir con muy poca agua. Otros son árboles frondosos, selváticos. Hay sustancias, compuestos bioactivos dentro de las plantas de las hojas que son compuestos medicinales o venenos o toxinas. La creación de Dios es extremadamente compleja y maravillosa, sublime. Hablando de los insectos, por ejemplo, hay aproximadamente 2 millones de especies diferentes de insectos. No se diga de bacterias, de virus, de hongos, de protistas, de parásitos unicelulares, eucariontes, de teleostios, de cefalocordados, de mamíferos. La creación de Dios es extrema. Las células, hay 200 tipos celulares en nuestro cuerpo. Tienen diferentes receptores transmembranarios, tienen receptores de quimiosinas, receptores de citocinas, factores transcripcionales, sinasas, ligasas, fosfatasas, todo un complejo asombroso para la transcripción, la replicación, transcripción y traducción de proteínas, complejos de proteínas chaperonas para ensamblar proteínas, la sinapsis celular entre neuronas, los flujos de iones de calcio, de sodio, potasio, cómo se regula el pH en la célula, el núcleo celular, cómo se regula la expresión de genes, la epigenética, cómo una célula se comunica con otra, cómo una célula sabe qué proteínas expresar en el momento perfecto, cómo entra la glucosa a las células por diferentes compuertas, por así decirlo, cómo la célula se programa a apoptosis, a morir, muerte programada, el sistema inmune, los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos, cómo colabora nuestro sistema sanguíneo, plaquetas, glóbulos rojos. Es asombrosa la creación de Dios, cómo funcionan las mitocondrias, cómo funciona nuestro corazón, la cadena de transporte de electrones dentro de la mitocondria, la digestión. Es asombrosa, la piel, la regeneración celular, el ojo humano, los órganos sexuales, cómo funcionan, cómo nace un bebé, cómo es posible que si a una persona le hacen un trasplante de un órgano y la persona rechace ese órgano. Hace autoinmunidad también, rechaza frente a un trasplante, crea anticuerpos contra ese órgano extraño, injerto, y
¿Cómo es posible que una mamá cuando tiene un bebé que no tiene sus mismos genes y tiene antígenos diferentes del bebé que pueden pertenecer del papá, cómo es posible que la mamá no presente rechazo al bebé y sí presenta rechazo a órganos implantados como un riñón o el hígado, pero a un bebé no? ¿Cómo hay una barrera especial que Dios puso para impedir que el sistema inmune de la mamá ataque al sistema inmune del bebé, que son diferentes, pero sí permite que le pasen los anticuerpos al bebé para que lo protejan? Las maravillas de la leche materna, las maravillas del parto, cómo nace un bebé, cómo se desarrolla. La creación es asombrosa. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento habla de la obra de sus manos. Cuán profundas y maravillosas son todas sus obras. El que dice que Dios no existe es un ciego, no abre los ojos y ve la maravilla de esta creación. Dios hizo todo con sabiduría, con inteligencia. Es maravilloso a donde volteamos a ver. A los seres marinos, una sola gota de agua de mar, cuando la ponemos en el microscopio, zooplancton, fitoplancton, diatomeas. Las diatomeas son hermosas. ¿Has visto una diatomea? Dios no se cansó. A Él no le faltó creatividad para hacer los 5 reinos animales, o los 5 reinos de seres vivientes. La creación es asombrosa. Yo, al conocer la creación, quedé maravillado de la gloria de Dios y por eso me dediqué al estudio de la ciencia, al estudio de los virus, de las bacterias, de la genética, de la inmunología, del sistema endocrino. Alabo a Dios por sus proezas. Génesis capítulo 1. Estamos en el verso 12, dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Los árboles dan fruto según su género. Todos dirán, pues claro, los manzanos dan manzana, los mangos dan mangos, los árboles de limón dan limones, etcétera. Cada árbol, los higos dan higos. Pues sí, pero esto en término espiritual, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Tú también puedes ser un árbol bueno o un árbol malo y vas a dar frutos buenos o frutos malos. Y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Entonces Dios creó las plantas antes de que existiera el sol y la luna, en el día tercero. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Vamos al verso 14. Ahorita vamos a seguir hablando de las maravillas de la creación de Dios. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Vamos a ver cómo varias veces en la Biblia Dios usó cosas en el cielo, señales en el cielo, estrellas, cometas o no sé, para avisar de eventos que sucederían en la tierra. Y Dios avisó en su palabra que usaría las estrellas del cielo y fenómenos celestes, grandes señales del cielo, para avisar de los tiempos y las dispensaciones de Dios. Sabemos que en este mes de septiembre 2023 vienen diversas fiestas judías, como son Yom Teruah, fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, Año Nuevo, Yom Kippur, Día de la Expiación o Día del Juicio, y Sukkot, tabernáculos. Y Dios siempre ha hecho cosas en fiestas judías. Por ejemplo, el Mesías, el Salvador de la humanidad, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, murió en una fiesta judía en Pesach, resucitó en una fiesta judía, y también el Espíritu Santo en Pentecostés fue derramado en una fiesta judía. Lo más probable es que Jesús regrese en una fiesta judía. ¿Y qué fiestas judías quedan? Las fiestas después de la segunda mitad del año, las que te mencioné, que la mayoría ocurren en septiembre. Que se cree que las fiestas que faltan simbolizan eventos futuros, como son el arrebatamiento de la iglesia, en Yom Teruah y Rosh Hashanah, que es Año Nuevo. En Yom Kippur, el día del juicio, simboliza la tribulación. Y Sukkot, el milenio, cuando Jesús regresa y moramos con él. Entonces, cuando Jesús nació, cuando vino el Mesías, apareció una estrella en los cielos que siguieron los sabios de Oriente, los magos que dice la Biblia, y vinieron a preguntarle a Herodes que dónde está el Mesías, porque su estrella hemos visto en el Oriente y hemos venido a adorarle. Y
Y él no sabía y lo consultó a los sacerdotes de Israel de Jerusalén y le dijeron que en Belén de Judea. Entonces los sabios de Oriente siguieron la estrella y encontraron en ese pesebre a Jesús y a José y María. Y le adoraron y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y eso estaba escrito en número 23 y 24, estrella saldrá de Jacob. Jesús enseñó que habrá grandes señales en el cielo. Y eso lo dice en Génesis, avisó que cuando Dios en su reloj le tocara llegar el tiempo de hacer algo, algo en la humanidad, una dispensación o algo que Dios ya tenía planeado, lo anunciará con grandes señales del cielo. Y en este mes vamos a ver varias señales del cielo, lluvias de estrellas, un cometa que creo que se llama Nishimura y otras muchas grandes señales del cielo. Puedes buscar señales astronómicas celestes en el mes de septiembre para que tú corrobores que realmente Dios está avisando que estamos en el fin de los tiempos junto antes del arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo, habrá grandes señales del cielo. Eso lo enseñó él y eso será evidencia a su iglesia que viva en ese tiempo de que ellos les tocará vivir estos eventos. Y dice el verso 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y Dios sabe el nombre de todas y cada una de las estrellas. Y hay billones, trillones. Es inmenso el número de las estrellas que existen en el cielo. Es inmenso el número de los cuerpos celestes, de los soles, supernovas, nebulosas, hoyos negros, pulsares. Y cada vez descubren cosas nuevas que existen en el universo que no sabíamos que existían. Planetas, y Dios sabe todos y cada nombre de ellos. De los ejércitos celestiales. Es asombroso las dimensiones del espacio. Millones y millones y millones, miles de millones de años luz. Es asombroso. Miras hacia arriba y ves el tamaño del universo. Miras hacia abajo y ves cuán maravilloso es el núcleo atómico, los protones, neutrones, qué es la fuerza que mantiene unidos a protones y neutrones, la nube de electrones, cómo el ser humano llegó al conocimiento de la física para poder crear las armas nucleares, que acelera partículas nucleares, ya sea protones o neutrones, por ejemplo, de uranio, plutonio o algunos otros elementos, y los dispara a gran velocidad contra un núcleo atómico y esto genera una reacción en cadena y al romper un átomo sale una energía inmensa que puede destruir ciudades y elevar la temperatura a más de 11.000 grados centígrados más caliente que el Sol. La creación de Dios, para donde voltees a ver, es maravillosa. Cómo Dios creó los pensamientos, los sentimientos, las emociones, el yo consciente, los recuerdos, la risa, la felicidad, la alegría. Obviamente también hay dolor y tristeza por el pecado. Eso no había en la creación de Dios hasta que entró el pecado. No había lamento, no había muerte, no había llanto, no había dolor. A nadie le salían espinillas, ni arrugas, ni artritis, ni dolor de panza, ni nada, ni hemorroides, nada. Porque no había la maldición por el pecado. Antes había vida eterna. Y dice la Escritura, verso 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Mira, para separar la luz de las tinieblas. Uno de los nombres de Jesús es el sol de justicia. Jesús emana justicia. El sol todo lo calienta, todo lo ilumina. El ser humano no ha podido crear con toda su ciencia e inteligencia y sabiduría un foco que alumbre con el mismo tono de luz que el sol. No lo ha podido crear. Y la luz del sol alegra la vista. Uno de los países donde hay más suicidios es Inglaterra. Casi todo el año está nublado. La luz del sol no alumbra igual que en los países del trópico del Ecuador. Y eso trae mucha depresión. Y el hombre no ha podido crear un foco que ilumine del mismo tono de luz que el sol. Y el sol calienta todo, ilumina todo, y Jesús es el sol de justicia. Él es la luz. Él emana e irradia justicia. Nunca se equivoca, nunca peca. Todo lo que hace es perfecto, sin mancha ni arruga. Él es excelente y glorifico su santo nombre y lo adoro a mi Señor Jesús. Y entonces estas lumbreras servían para separar la luz de las tinieblas.
y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces Dios hizo las plantas en el día tercero y Dios hizo el sol y la luna y las estrellas en el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Mira, la orden de Dios fue a las aguas, al mar. Mar, produce seres vivientes. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. El ser humano cree que la vida se originó en el mar. Cree que se originó de proteobacterias que después, según los hombres y según una doctrina de demonios que le llaman evolución, que cree que empezaron primero seres unicelulares, luego seres pluricelulares, luego peces sin hueso, después peces óseos, teleostios, después cefalocordados, etcétera, y que después se pasaron a la tierra. ¿Por qué? Eso creen los hombres. Porque los huesos más antiguos o los fósiles más antiguos, como los trilobites, vienen del mar. Hay técnicas de radiodatación como carbono 14 que se cuenta la cantidad de carbono residual y ciertos métodos interesantes ahí, que algunas veces fallan, no es correcto siempre. Y también la geología, la arqueología, la paleontología se basa en los estratos geológicos, el paleozoico, el cenozoico, etcétera. Y la teoría dice que mientras más profundas son las capas, fósiles más antiguos se van a encontrar, aunque en muchos casos se rompe la regla. Fósiles nuevos están más profundos que fósiles antiguos, descartando por completo la teoría de la evolución y todo esto. Pero vemos cómo sí hay fósiles, los más antiguos provienen del mar, porque primero Dios hizo las seres vivientes del mar, y de ahí surgieron. Y también primero hizo las aves. Y vemos que los fósiles tanto de aves como de seres marinos provienen del mar. Entonces, en esto la paleontología tiene razón, porque ese es el orden de la creación de Dios. Y dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Sí existió el megalodón, sí había mega animales gigantes, sí existió, Dios creó grandes monstruos marinos. Hay huesos tototototes. Te repito, ¿por qué eran tan grandes? Por la excesiva presión parcial de oxígeno en la atmósfera, por la gran humedad y por la barrera el agua que había arriba de la atmósfera que impedía que los rayos, radiaciones nocivas que dañaban las células de los seres vivientes entraran a la Tierra. Por eso los seres vivientes vivían más tiempo y eran más grandes. Y Dios creó grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Preguntan, ¿existen los dinosaurios? ¿Existieron? Bueno, yo he visto huesotototes y Dios dice su palabra que creó grandes monstruos marinos. Entonces, sin duda hubo animalotes gigantes que nosotros desconocemos. Que los dinosaurios sean exactamente como los presentan en las películas y los seres humanos, como los dibujan o los recrean, probablemente no eran así, pero sí había seres gigantes. También había humanos gigantes que llegaban a medir hasta 30 metros. David mató a uno de esos descendientes de los gigantes, y el diluvio también vino por causa de los gigantes. Puedes leer Génesis capítulo 6. Se cree que los gigantes tenían 6 dedos, eran pelirrojos, y el Instituto Smithsoniano de Inglaterra se dedicó a borrar todo rastro y vestigio en hemerotecas, que son periódicos antiguos de hace 100, 200 años, que tenían rastros, incluso fotos de huesos de gigantes. El Instituto Smithsoniano, como los gigantes no cuadraban en su teoría de la evolución, se dedicó a exterminar todo vestigio y rastro, aunque al día de hoy todavía hay vestigios y rastros de gigantes. Vemos, por ejemplo, en la arqueología cómo hay en los mayas, en los incas, allá en Perú, en Stonehenge, en Egipto y en muchas otras culturas hay construcciones gigantescas con piedras inmensas en lo alto de montañas, principalmente Machu Picchu, Perú, donde se requería una tecnología impresionante que incluso al día de hoy es difícil subir piedras tan pesadas de tantas toneladas a las cimas de montañas y construir una estructura tan perfecta, requiriéndose conocimientos de geometría, de arquitectura, ingeniería asombrosos. Pero fueron los gigantes, lo sabemos, los nefilim. Los nefilim surgieron de la unión ilícita de ángeles caídos, que no eran de la rebelión de Satanás. Hubo una segunda rebelión con mujeres y nacieron los gigantes.
Y esos ángeles caídos no están sueltos, están en las prisiones eternas para el juicio del gran día. Los que sí están sueltos son los demonios que se rebelaron con Satanás en la primera rebelión. Pero en la segunda rebelión ellos no están sueltos. Entonces los demonios que se pasean en la tierra y pueden hacer que un hombre se suicide, tumbar un avión, producir guerras, hacer que una persona caiga en depresión, que se haga adicto a drogas, que diga groserías, que vea pornografía, que fornique, que adultere, que se emborrache, que diga groserías todo el tiempo. Esos demonios que atormentan a los seres humanos que están sueltos fueron los de la primera rebelión. Los de la segunda rebelión están encerrados en el centro de la tierra en prisiones de tinieblas para el juicio del gran día. Y bueno, dice que vio Dios que era bueno, hablando de los monstruos marinos, hablando de los seres marinos y las aves. Y dice el verso 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Después de crear los seres vivientes del mar y del aire, ahora sí va a los de la tierra. Y la paleontología demuestra eso. Que primero surgió la vida en el mar y después en la tierra. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y probablemente los insectos también fueron creados en este día sexto. Pero en el día sexto Dios no solo hizo los animales, y es asombroso, puedes buscar, hay enciclopedias de diferentes animales, los ornitorrincos, las cebras, las jirafas, los leones, los elefantes, las serpientes, que en el pasado las serpientes tenían patas, pero después de la maldición de Dios a la serpiente, las serpientes ahora se arrastran. Por eso había serpientes con huesos de serpientes con patas. La creación es asombrosa, maravillosa. Los mosquitos, la rana, los sapos, los pájaros, las aves, los halcones. Es asombrosa la creación de Dios. Dice la escritura en Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no quisieron darle gracias ni gloria, y se extraviaron en sus vanos razonamientos, y su necio entendimiento se entenebreció, y se endureció su corazón. El ateísmo es una necedad, y Dios le llama necios a los ateos. ¿No ven la creación? Matemáticamente es imposible que la nada creara todo. Que todo, la gravedad, las leyes de la física, de la química, de la termodinámica, las estaciones del año, los huracanes, las cascadas, el viento, todo viniera de la nada, es una completa ridiculez. Y ahora vamos a ver la creación del hombre. Verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando en plural, nuestra. Y Dios no estaba hablando con los ángeles no son co-creadores. Dios estaba hablando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, hablando consigo mismo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros también somos trinos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Dios tiene ojos, nosotros tenemos ojos. Dios tiene nariz, nosotros tenemos nariz. Dios tiene orejas, nosotros tenemos orejas. Dios se puede reír, puede enojarse, tiene una personalidad, tiene un carácter, tiene pensamiento, tiene diálogo. Nosotros también lo tenemos. Nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Somos participantes de la naturaleza divina. Dios tiene sentimientos, emociones, pensamientos, recuerdos, también nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza. Si alguien se suicida o mata a otro, está destruyendo la creación de Dios. Va al infierno. Somos indestructibles e inmortales, nuestra alma y espíritu. El cuerpo sí se muere, pero el alma y el espíritu no. Son eternos. Dios es eterno y Dios nos puso un espíritu eterno. Dios es eterno y Dios nos puso una alma eterna. Y habrá un cuerpo de resurrección eterno, que será para vida eterna o cuerpo de condenación. Y Dios decidió que el hombre señorease toda su creación, debajo del sol. Pero cuando Adán pecó, por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El principado de este mundo se lo cedió a Satanás.
Y Satanás gobierna este mundo. Él controla a los políticos, controla los deportes, controla la moda, controla la economía de este mundo. No puede hacer nada sin que Dios se lo permita, pero Satanás es el príncipe de este mundo que Jesús lo derrotó en la cruz y lo venció, y el principado de la tierra, le queda poco tiempo a Satanás, Jesús lo tiene y se lo dará a su iglesia y reinaremos con Cristo por la eternidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios hizo varón y hembra. En esto se cae completamente la homosexualidad y el lesbianismo. Dios hizo cromosomas de hombre. Tenemos 23 cromosomas y 23 cromosomas, 46. Y el último es el par sexual, el XY o el XX. Hay cromosomas de hombre o cromosomas de mujer. Hay órganos de hombre o órganos de mujer. Pero también hay alma de hombre y alma de mujer. Y Satanás quiere pervertir esto y quiere hacerle creer a un hombre que es mujer a una mujer que es hombre, para que cuando muera en esa condición vaya al infierno. Pero Dios, como te hizo, es que no te engañe Satanás. Dios hizo al hombre y a la mujer. No hay géneros intermedios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y todos antes eran herbívoros, tanto seres humanos como animales, tanto los del mar como los de la tierra. Los leones no se comían a las cebras, los osos no mataban venados, etc. Los tiburones no comían otros peces, los mosquitos no picaban, las hormigas y las arañas no mordían. Esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, la libertad de la esclavitud de corrupción, regresará en el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo. Antes todos comían plantas. Dice que el león comerá paja como el buey. El niño meterá la mano en la cueva del áspid y no le hará daño. El lobo pacerá con el cabrito. Todas esas promesas mileniales de la creación restaurada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y la libertad de la esclavitud de corrupción vendrá cuando Jesús regrese y traiga el reino de Dios. Antes todos comían hierba. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Después de la caída del hombre ya pudo comer carne, pero antes era solamente plantas. Eran vegetarianos, también los animales. Y en el cielo va a haber comida, claro que va a haber. Comeremos del maná, del árbol de la vida. Hay comida, claro que sí. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios hizo al hombre en el día sexto. Por eso el anticristo va a traer el 666 en la frente o en la mano. Porque es el hombre que se cree Dios. Dios hizo al hombre en el día sexto, y el 666 es el hombre que se cree Dios. Los que niegan la doctrina de la Trinidad de Dios realmente son unos completos ignorantes, porque hasta Satanás sabe que Dios es trino. Por eso el anticristo tiene un 666. Dice el capítulo 2, verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y Dios no se cansó. Que dice la escritura que reposó no significa que se cansó. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La humanidad llevamos casi 6,000 años. Jesús va a regresar cuando terminen los 6,000 años, porque en el día séptimo inicia el milenio. El reposo de Dios en la tierra. El ser humano, que no te engañe la falsa ciencia moderna que dice que el Australopithecus y que el hombre de Cromañón, etc. No, el hombre tiene 6,000 años sobre la tierra. Solo 6,000. Muchos de los evidencia arqueológica, entre comillas, de la evolución son completos fraudes. Completos fraudes. Por ejemplo, cuando tú lo revisas, creo que el hombre de Pekín solamente tenían un diente y resultó que ese diente era de cerdo. Son completos fraudes. El Australopithecus lucy era un chango, no era humano. Dios hizo a los changos y a los humanos diferentes, no bien el uno del otro. Pero esta generación es la última generación del arrebatamiento de la iglesia, y después de la tribulación de 7 años inicia el descanso, el reposo de Dios.
pero no todos serán tenidos por dignos de entrar al reposo de Dios, mas los que obedecen a Jesús, se arrepienten, viven en santidad, guardan la palabra y la paciencia de Dios y caminan en el Espíritu con Jesús, obedeciéndole y guardando su palabra. La fe sin obras está muerta, y los que se salvan son los que creen en Jesús, pero también los que le obedecen. Y dice el verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra. No había llovido, subía un vapor de la tierra que regaba toda la tierra y la mantenía verde. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso Jesús con un ciego escupió, hizo lodo, se lo puso en los ojos, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, dando testimonio que así hizo al ser humano, como barro, como plastilina, y ya que nos formó, nos sopló aliento de vida. Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, y lo puso a labrar el huerto, y a que lo cuidase. Y como no se halló ayuda idónea para Adán, que significa rojo, lo hizo caer en un sueño profundo, sacó una de sus costillas y de ahí formó a la mujer. Y Adán, cuando despertó el sueño, le gustó muchísimo y dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se le hizo muy bonita. Y como Dios le había puesto a Adán a nombrar a los animales, también a ella le puso nombre. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por esto el hombre se unirá a su padre y a su madre. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio es una unión espiritual. Por eso el divorcio, el recasamiento, Dios lo considera adulterio, porque es una unión espiritual. Serán una sola carne, misterio de unión con Cristo, con la iglesia. Un mismo espíritu somos con Él. Y Dios instituyó el matrimonio como algo santo. Sea el matrimonio el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y vamos a sacar muchas perlas del libro de Génesis, pero hemos visto algunas de ellas. Sabemos que Adán pecó y Eva, el diablo se metió a una serpiente, engañó a Eva, la hizo comer del fruto prohibido, porque Dios le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Y había también otro árbol, el árbol de la vida, para tener vida eterna, de la cual comeremos los que entremos al reino de los cielos. Jesús nos lo va a dar. Si vences en Cristo Jesús en el Evangelio y llegas al reino de los cielos, comerás del árbol de la vida eterna que no habían comido Adán y Eva. Cuando comieron Adán y Eva del fruto de la ciencia del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y fueron y tomaron hojas de higuera, se hicieron delantales, los cosieron y se escondieron de la presencia de Dios cuando Dios se manifestó al aire del día. Y preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y dijo, me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él dijo, la mujer que me diste me dio y yo comí. ¿Qué hiciste? La serpiente me engañó. Pues ahora Dios maldijo a Eva y dice que aumentó sus preñeces y su deseo sería para su marido y Adán se enseñorearía de su mujer. Desde ahí la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Pero ¿por qué Dios hizo a Eva de la costilla y no la hizo de un hueso del cráneo o no la hizo de los pies? Si fuera de la cabeza sería porque Eva sería igual que Adán y Eva no es igual que Adán. Si fuera de los pies sería que Eva es esclava de Adán y no es así. Fue de la costilla para decir que Adán la tenía que proteger y cuidar porque Eva era vaso más frágil. Pero Dios maldijo a Eva por haber pecado y le aumentó los dolores en sus preñeces y le dijo que ahora ella iba a estar sujeta a su marido. Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, pero Dios es cabeza de Cristo. Y la mujer bíblica, cristiana, tiene que estar sujeta a su marido y el marido tiene que tratar a la mujer como vaso más frágil y amarla como a sí mismo, como Cristo amó a su iglesia. Y Adán lo maldijo, le dijo que comerás el pan con el sudor de tu frente, la tierra será maldita y te producirá espinos y cardos, y volverás al polvo porque polvo eres y al polvo volverás. Y a partir de ahí surgió la muerte. Y Dios tuvo que sacrificar animales e hizo vestidos de pieles de animales y vistió a Adán y Eva y los expulsó del paraíso del Edén. Y puso una espada de fuego que giraba por todos lados y querubines para que guardasen el camino al árbol de la vida, para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre.
Esta historia es real, literal. Tú vas a conocer a Adán y Eva en persona si llegas al reino de los cielos. Vas a conocer a los querubines, las espadas de fuego que hay en el cielo. No sé si ya te ha tocado verlas en visiones o sueños. Y vemos que este fue los orígenes de la humanidad. No es una leyenda, no es una historietita de niños, es la verdad. Y al final de los tiempos tú lo comprobarás. Adán y Eva fueron vestidos de pieles, tipo que tenemos que estar vestidos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vestidos de Jesucristo para entrar a la vida eterna y no estar desnudos delante de Dios. Adán y Eva hicieron hojas de higuera y se cosieron como tipo de que el ser humano inventa sus propias religiones para intentar tapar su desnudez delante de Dios, intentar presentarse así delante de Dios, pero es inútil. Solamente con la ropa de justicia de Jesucristo, que Él es el Cordero que murió en nuestro lugar, sin mancha ni arruga, puedes presentarte delante de Dios. Si tú te presentas delante de Dios con hojas de higuera, religiones falsas, perecerás. Pero si tú te presentas delante de Dios con ese manto de ropa de justicia que se recibe por la fe, ropa de Jesucristo, serás acepto y podrás andar delante de Dios. De lo contrario andarás desnudo y perecerías eternamente. Adán y Eva así se salvaron, caminaron por la fe, se arrepintieron y están en el reino de los cielos y los vas a conocer. Adán y Eva en las genealogías de Jesús, por ejemplo en Mateo y Lucas, les llama hijo de Dios, demostrando que sí llegaron al reino de los cielos y los podrás conocer y hacerles todas las preguntas que tú quieras. Esto fue Génesis capítulo 1.